Hace tiempo que no hablábamos, mi amigo Iván Ballestero y yo, teniente coronel, además productor y moderador de Plomo Parejo. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Napoleón. Muy contento de estar nuevamente contigo y bueno, y te agradezco esta gentil invitación que me hicieron. No, encantado, vale, y cuando quiera. Cuéntanos cómo está la cosa allí en Venezuela, tanto en la cueva de la narcotiranía en Miraflores como en Fuerte Tiuna, y también cómo está la cosa en los luchadores por la democracia. Bienvenido. Gracias. Bueno, fíjate, la situación en Venezuela es grave, ¿no? Porque el régimen ha desatado una persecución contra, no solo contra civiles, periodistas, influencers, sino también contra militares, funcionarios policiales, gente que no le genera confianza. Todos los días hay arrestos, pero todo se mantiene en secreto, no se sabe nada, sino por lo que cuentan los familiares. Hay desaparecidos, hay gente que de repente lo apresan y no se sabe ni siquiera dónde está. Eso por un lado. Dentro del régimen hay enfrentamientos a raíz de lo que pasó el pasado 28 de julio, y esto ha traído como consecuencia que se ha desligado un poco de las bases del chavismo, hace que le están reclamando al régimen y le están exigiendo que le dé respuesta a los problemas que ellos decían que iban a solucionar. Bueno, esto se evidencia mucho más cuando vemos que dentro del aparataje de los funcionarios, tanto políticos como sociales que tiene el régimen, hay enfrentamientos. Y te pongo un ejemplo claro. Dentro de la Asamblea Nacional hay un descontento dentro de los representantes del chavismo, porque resulta que el régimen le ha dado mucho más oportunidad, poder y autoridad, que llaman los alacranes, que ahora los están empezando a llamar ratacranes. ¿Por qué? Porque una mezcla de ratas con alacranes, y son individuos que todavía no han saltado al alacranato. Entonces les dicen, estos individuos son los que dicen quiénes van a la reunión, los que dan el derecho de palabra y nombran sobre todo a los que forman parte de AD, los que forman parte de todos estos que saltaron de otros partidos que tienen poder, por eso les pagan. Entonces ahí hay también una división y un enfrentamiento. Dentro de los altos jerarcas hay descontento por el poder que demuestra Diosdado Cabello, que si bien había diferencias entre los más importantes, bueno, ya todos se quedan hasta callados con las decisiones que toma Diosdado Cabello. Por ejemplo, los hermanitos Maduro Rodríguez. con los hermanos Rodríguez, pero los hermanos Rodríguez ahorita no han tenido más enfrentamientos con Diosdado, porque el hombre de poder en Venezuela se llama Diosdado Cabello. Pero no No está muy solo callado, poder. pero no está muy callado o es una apreciación mía simplemente. Diosdado Cabello callado, No, Diosdado no, no, Cabello no, no, declara. no, no, los hermanitos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez están muy callados. Yo no sé si es que en esta situación que tienen, donde hay una desestabilización dentro de lo que se llama PSU y dentro de los partidos políticos que dicen ser de oposición, y el pueblo, que entonces a lo mejor la alta cúpula del PSU dieron la orden de no exteriorizar los enfrentamientos que se tienen, pero el que toma las decisiones y el que actúa se llama Diosdado Cabello, el hombre que dentro de su partido y de los opositores le temen a lo que diga Diosdado Cabello, que tiene el poder inclusive de apresar a quien sea. Esa es una realidad innegable, que nadie puede decir lo contrario, porque Diosdado Cabello manda en lo civil y manda en lo militar también. De hecho, que Vladimir Padrino está muy callado. Y Diosdado Cabello a veces toma decisiones que van hacia la Fuerza Armada y el ministro no dice nada. Entonces aquí parece que no estamos respetando la parcela de los otros y hay un silencio sepulcral que demuestra que lo que te estoy diciendo es cierto. Y Maduro, bueno, ha hecho caso a lo que dice Diosdado Cabello, que en cierta forma puso orden dentro del partido, y fíjate, y en lo electoral lo dijo, aquí nadie se puede lanzar así,
Bueno, y eso fue un mensaje directo hacia Arias Cárdenas, cuando Arias regresó para lanzarse como candidato a gobernador de Estados Unidos. Porque aquí, estas elecciones que vienen, ya los cargos están adjudicados. Aquí pueden hacer las elecciones que sea, pero ya aquí se repartieron las cuotas de poder para cada quien. ¿Eso qué significa? ¿Que el régimen está más fuerte que nunca o más débil que nunca? ¿Cómo interpretas tú eso? El régimen está débil, pero dentro de su debilidad está aplicando la máxima potencia, como decimos los aviadores, para mantenerse en el poder, para que nadie se les salga del carril y ellos puedan seguir direccionando el país como ellos quieren. Ellos han dado muestra de debilidad muy clara, sobre todo cuando se ve que en las elecciones pasadas el mismo chavismo de base, uno dejaron de votar, pero la gran mayoría votó a favor de la oposición, de María Corina Machado, y entonces eso ha pegado mucho y por eso la falta de respuesta hacia el pueblo y por eso la arremetida contra muchos de sus propios seguidores. Cuando dan una declaración, cuando no están de acuerdo con algo, entonces ya las cosas van de manera impositiva. Te guste o no te guste, esto es lo que va. Pero eso significa que es incentivar aún más la tiranía. Eso significa, desde el punto de vista militar, ya que tú eres teniente coronel, significa debilidad o por el contrario, adquirir todavía más fortaleza. Yo creo que demuestra debilidad y están tratando de buscar más fortaleza, porque cuando ya tú estás arremetiendo contra funcionarios militares, contra funcionarios policiales, contra el ciudadano civil, contra no digamos los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no comunican nada, contra los influencers, los que están en las redes sociales, y de hecho que el régimen ha fortalecido también en las redes sociales contratando influencers incluso extranjeros para que hagan el trabajo mediático que le interesa al régimen. Por eso vemos cómo atacan, cierran programas. Conatel en eso ha estado muy activo y las pocas emisoras que trabajan, bueno, las cierran por cualquier detalle, las cierran como pasó recientemente con una emisora del estado Táchira, que tenía tantos años trabajando y no se sabe ni por qué la cerraron, pero le llegó la orden de cierre y quedó cerrada. Pero mucha gente dirá que eso siempre ha sucedido. De hecho, acuérdate que 24 horas fue el primer programa que cerraron y de eso hace como 2 décadas ya, más o menos. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué hay de nuevo? Eso no es lo que siempre han hecho. Lo que pasa es que ahora la gente está exteriorizando mucho más el malestar que hay en el país, por lo menos a nivel social, cuando tú tienes un dólar que ya pasó la barrera de los 80 bolívares, entonces ese es el del Banco Central, el del paralelo está por las nubes, entonces la gente sale a comprar, ya la gente manifiesta que no le alcanza los $4 que ganan, que no pueden pagar los servicios, que no pueden mandar a los muchachos a la escuela, cuando el régimen no tiene cómo responderle a la gente, la falta de energía eléctrica y las instituciones públicas que trabajan 3 días a la semana, mediodía, entonces imagínate cómo está el país en una parálisis que todo se presta para que la gente murmure, exteriorice el malestar que tiene y eso es lo que trata de evitar el régimen y por eso sigue contando como paja y show y hacen propaganda mediática cuando viene Semana Santa, cuando viene carnavales, para tratar de hacer ver que el país está muy bien, el país cada día está muy mal. Inclusive aquella campaña de que todo el mundo está invirtiendo y todos los días había un restaurante nuevo, bueno, tú puedes pasear por cualquier centro comercial para que veas cantidad de locales cerrados. En Caracas también, porque lo de Margarita daba pena desde hace tiempo. Margarita, yo lo vi en Maracaibo, en Margarita me lo acaban de decir, en Caracas lo estás viendo en muchos centros comerciales que han cerrado. Entonces florecen negocios de venta de vehículos y quién compra un vehículo, ¿cómo? Si todo lo tienes que pagar en dólares, negocios de motos. Entonces tú dices, pero bueno, un país que no produce nada, ¿y quién está trayendo esos carros? ¿Quién está invirtiendo en motos? ¿Cómo ponen una fábrica de motos? Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Para mí, una forma de lavar el dinero.
y de alabarlo internamente por las condiciones que han puesto a nivel mundial las autoridades mundiales, especialmente los Estados Unidos, cuando pusieron sanciones a Venezuela. Entonces se le va acercando desde el punto de vista financiero, logístico y mediático, se le está cerrando el régimen todo, y cada día hay menos personas que quieran negociar, o menos países, menos empresarios que quieran negociar con Venezuela, porque saben que eso tiene un costo. Ahora, siempre como abogado del diablo te pregunto que con el hambre fortalece a ese tipo de dictaduras de extrema izquierda. Ahí está el caso de Cuba, que han pasado hambre durante mucho tiempo, unas veces más hambre, otras veces menos hambre, pero eso no tumbó gobierno. ¿A qué le teme realmente la tiranía venezolana? Bueno, ¿a qué le teme? Que está trabajando con una olla de presión que se llama Venezuela, que puede tener una válvula de escape donde ya no solo se une el pueblo de un lado y del otro, sino que se puedan unir los militares. Hay mucha desconfianza hacia los militares, por eso lo han disminuido. Le han dado mucha fortaleza a la Guardia Nacional. Esto ha traído enfrentamientos. Sin embargo, dentro de la Guardia Nacional también hay un malestar, porque es que el problema es que a ti te pueden aumentar como militar. Ah, pero tú tienes familia. El problema es que con lo que te aumentaron no te alcanza para nada. Las condiciones de vida que tienen, la falta de transporte, falta de energía, falta de agua. Cuando el internet falla, tenemos un internet extremadamente tercermundista, donde, bueno, yo te lo decía, para hacer este programa, uno tiene que tener link por computadora, por teléfono, por cualquier medio, porque no sabes cuándo se cae el internet o cuándo se va la luz. Y si tienes luz, a lo mejor no tienes agua. Y a veces no tienes luz y tampoco tienes agua. Y eso está pasando en todos lados. Lo del combustible, bueno, todavía hay cola. Han disminuido las bombas que surtían combustible subsidiado, y la gente lo tiene que pagar en dólares. Y eso tiene un costo muy alto. Entonces tú ves el costo de las medicinas, los medicamentos. Entonces, la situación cada día se le agrava más al rey. Pero te repito, ¿ya qué teme el régimen? ¿A una salida tipo el Caracazo? Yo creo que teme a eso, y la salida tipo Caracazo puede hacer esta vez a nivel nacional. Creo que lo que sucedió, los números que dieron las elecciones, es un indicativo, y esto, a mi modo de ver, es cuestión de tiempo. Yo veo todo en una tensa calma, pero la gente está inconforme, está molesta. Y te lo comenta el ciudadano común, el ciudadano, el empleado público, el funcionario de las Fuerzas Armadas, todo el mundo lo pinta. Tú tienes que salir a la calle y tú te enteras y tú ves. Entonces, ¿cómo no? Tratan de abaratar la comida como imponiendo un control de precios que a veces no da. Entonces, ahorita con esta subida del dólar, ¿qué es lo que estamos esperando? Yo pienso que aquí va a venir una hiperinflación, y aparte de eso, de la hiperinflación, va a venir una escasez de productos por las sanciones que hay, que no tienen cómo negociar, no tienen los dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí va a empezar nuevamente aquello que se llamaba o era conocido como el bachaqueo o el trueque. Ok, pero eso no se vivió ya en una época que inclusive no había productos, que había enormes colas para conseguir algo, que no había ni siquiera para llenar las bombonas de gas y eso. Y eso no tumbó régimen. No lo tumbó, pero el régimen lo corrigió. Porque el régimen invirtió, empezó a traer productos de afuera, empezó a dar la canasta básica que ellos regalan, la bolsa CLA, para tratar de apaciguar a la gente. Se dio permiso para que la gente importara y le dieron ciertas condiciones, y los productos no es que bajaran tanto, pero eran un poco más accesibles. Pero ahora, entonces tú ves que lo poco que tienen te alcanza para comer. Hay automercados donde tú puedes ver la gente comprando comida abarrotada y la gente buscando precios donde lo consigan más barato para rendir el dinero. Prácticamente la gente lo que compra es comida. Son muy pocas las personas que se pueden dar un lujo en Caracas
o en toda Venezuela de estar yendo a restaurantes. La gente o come en la calle o lo que te comías en la calle lo haces en tu casa y donde tú haces una comida hasta comunitaria, un cumpleaños, en una fiesta donde todo el mundo colabora, porque las situaciones cambiaron en el país. Ahora bien, está rodando en las redes lo siguiente. Se espera una invasión de comandos de Hezbollah que huyeron del Líbano a Venezuela. Aquí presuntamente le otorgarán pasaportes para que se dispersen hacia otros países de la región y especialmente para los Estados Unidos. Por otra parte, la DEA sigue dormida y no acciona en contra de los narcos y lavadores de capital que siguen operando desde Estados Unidos. Esos son en su mayoría financistas de grupos islámicos. Nada se ve bien. Aquí en Venezuela acallaron a todos los periodistas, influencers y blogueros, incluyéndome. Sin apoyo internacional estamos en grave desventaja. ¿Qué dices tú a esto que está en las redes? Simplemente lo leo. Ujú. Claro. Bueno, en las redes suenan muchas cosas en cuanto a lo de los individuos que vienen del Medio Oriente, de grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Ellos siempre han tenido las puertas abiertas en este país, siempre les han otorgado pasaporte. Se habla desde hace mucho tiempo que buscaron o los ubicaron en una zona en Venezuela que es muy parecida al medio ambiente donde ellos se desenvuelven y ahí hicieron un campo de entrenamiento y se habla de la península de Macanao, en Margarita, donde esta gente entrenaba y esta gente la han ido diseminando por toda Venezuela, porque aquí hay una conexión entre el terrorismo y el narcotráfico. Si el narcotráfico es atacado por la DEA y por autoridades mundiales, bueno, ellos se las han ingeniado y han sacado nuevas rutas, tienen nuevos aliados, los terroristas colombianos de la FARC, el ELN, están metidos en el negocio, pero también están metidos en el negocio de custodia de las rutas, del traslado, de la mercancía de ellos, de los narcóticos. Aparte de eso, de que ellos custodian, ellos también producen droga, esos grupos terroristas. Entonces, este es un negocio que sirve para financiar grupos terroristas a nivel mundial, para generar zozobra, atentados en otras partes del mundo, porque todo está interconectado, no importa la distancia donde te encuentres, pero aquí sale el dinero, el oro, o sea, Venezuela, aparte de esto, es un país que tiene una ubicación geográfica envidiable para sacar droga, para el ingreso de terroristas, salida de terroristas, para todas esas cosas. Entonces, aquí, como no, si está llegando gente del Medio Oriente, bueno, eso se ha visto en el aeropuerto, pues llega gente, y no sé, me imagino que en su momento ellos tendrán una actuación. Que la gente del terrorismo colombiano en el país, como no, tienen minas, ejercen autoridad, tienen zonas en la zona fronteriza donde han hecho inversiones y aparte de eso y, ejercen autoridad y son los que muchas veces seleccionan quiénes van a ser los candidatos políticos, ya sea un cargo de alcalde, de gobernador, porque toda esta gente también tiene que colaborar, tiene que trabajar. O sea, Venezuela ha tomado y ya se habla de que Venezuela no es solo un país de tráfico de drogas, sino que ya la produce. Se habla que hay laboratorios en la Sierra de Perijá, pero aquí eso no sale tampoco en la luz pública, sino sale por redes sociales, gente que está en la zona, pero que sale de manera hasta clandestino, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el mundo está observando todo lo que se dice y todo lo que se hace acá. Y por eso la persecución que hay, sea contra militares, policía, periodistas o ciudadanos comunes. Ya en la época de Chávez, porque lo pasamos por el 24 horas, eh, sacamos las fotos de los búnkers que había, que estaban haciendo o que hicieron en Margarita para depósito de armas. No solamente en Margarita, sino en otras regiones del país, pero vimos la de Margarita.
Esas armas serían exactamente para la gente de Hezbollah, para cuando llegara, sería una planificación, o porque esas armas tan lejos en una isla y no para defenderse en tierra firme. Bueno, las armas no solo han llegado a Margarita, aquí se ha hablado de armamento que ha llegado por Puerto Cabello. Estamos hablando de tierra firme y de ahí se distribuyen. Es porque, como te dije, muchos de esos miembros de esos grupos terroristas están diseminados por todo el país en diferentes zonas y ellos necesitan un apoyo logístico en cuanto a armamento, municiones, comida, dinero, todo ese transporte. Y aquí se compran vehículos chinos y se trae de todo, que uno dice, pero bueno, ¿para qué tantas cosas? Entonces, hay cosas que no se ven, hay búnker que la gente sospecha están en tránsito, hay búnker para funcionarios, para en caso de que estalle un conflicto, todo el mundo sabe dónde irse. Hay búnker dentro del mismo Fuerte Tiuna, o sea, los búnkers están por todos lados. Recuérdate que aquí a veces veo yo que se está actuando al estilo como hacía el narcotráfico en la época de Pablo Escobar. Se tienen caletas, se tienen búnker, se tienen centros de producción, todo donde tú menos te imagines está la gente trabajando. Ahora bien, tú que tienes contacto no solamente con civiles, sino también con militares, realmente, ¿qué dicen en líneas generales de ellos? ¿Qué dicen los civiles y qué dicen los militares de cómo se sienten y qué esperan del país? ¿Qué esperan del futuro inmediato? Todo el mundo espera que esto se acabe, que esto pase rápido, por eso la esperanza que tenía era con las elecciones, el pueblo salió a votar, se ganó de manera aplastante, pero el régimen simplemente desconoció, dijo, aquí el que ganó fui yo, pues esa acta no sirve, desconocieron todo eso, el régimen se ha preparado para una eventual insurrección popular mezclada con militares y también para intervenciones de afuera. Claro, eso no está planteado y se ha demostrado. Sin embargo, a veces tratan de desviar la opinión y tú ves lo que pasa en Guyana, donde supuestamente hay un litigio, donde ahora van a recuperar Guyana y matan barcos, pero a la hora de la verdad, cuando les pelan los dientes, ellos saben que no hay cama para tanta gente, ellos no tienen cómo defenderse. Yo creo que estamos en las peores condiciones y aquí lo que podría pasar es que las mismas tropas se volteen, porque me van a mandar a mí a pelear porque voy a defender qué, si yo vivo en las peores condiciones. Aquí todo el mundo está muy desanimado, muy descontento y te lo digo porque la misma gente del chavismo murmura, ya hablan, no están de acuerdo y ellos lo saben. El régimen sabe la situación que se está viviendo en el país, pero ahora no es como antes, como en la época de Chávez, que había la época de las vacas gordas, había dinero, Chávez tenía mucha credibilidad y mucho liderazgo dentro de la Fuerza Armada, eso no pasa ahora. Entonces, por eso te puse el ejemplo de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello tiene liderazgo y tiene poder. Y es comprensible lo que pasa con Diosdado Cabello. Acuérdate que hace mucho tiempo lo alejaron, lo tenían metido en un closet y no lo dejaban salir. Entonces, él poco a poco fue trabajando, él tiene su gente y él tiene su poder y sabe cómo manejarlo. Ok. Aparte de los generales, a quienes le dieron poder, le dieron negocios y viven bien, supongo que con su familia también. El resto de los militares, ¿cómo se encuentran? ¿Están bien apertrechados? ¿Están bien financiados? ¿Las familias de ellos no pasan hambre? ¿Cómo es esa situación? Bueno, los generales se plegaron al régimen, sobrevivió muy bien, le dio muy bien, muchos tienen sus familiares afuera, los han sacado, muchos tienen testaferros afuera y conexiones, y muchos me imagino que tienen su plan B a la hora de cualquier problema, que van, porque a la hora que se hunde el barco, nadie va a salvar a nadie, todo el mundo va a buscar de salvarse. Hay otros militares que están pegaditos, que están ahí, que están buscando ascender o que le den un cargo de elección popular o un cargo en la administración pública
para estar mucho mejor. Ya de coronel en adelante, no todos los coroneles, pero sí, los más cercanos al régimen, todos están muy bien, el resto está muy mal. El resto está muy mal. Y bueno, tratan como te dije, de darle bonos. Ellos tienen bonos muy diferentes, bonos que no le dan, aunque no los dan a los militares retirados, ellos sí, pero te pueden dar un bono de lo que sea, pero tiene una inflación por otro lado, todo está anclado al dólar, o sea que eso no te alcanza mucho. Eh, Comprar vehículos, ¿quién puede comprar un vehículo ahorita? Nadie. Todo lo tienes que pagar en dólares y así tengan el mejor financiamiento. Bueno, los vehículos que te ofrecen son iraníes, carros chinos, porque los vehículos buenos, los importados, eso es para otro nivel dentro de la sociedad, tanto militar como civil y política. Ahora háblanos de los civiles. ¿Qué dicen de la dirigencia de oposición? ¿Todavía están entusiasmados con María Corina? ¿Todavía creen en ella? Y después, junto con María Corina y Edmundo González, que acaba de escribir una carta realmente extraordinaria, conmovedora, por cierto, que está en las redes, no sé si la has leído. Eh, Sí, ¿Qué dicen de los demás? ¿Qué dicen de ellos y qué dicen de los otros? ¿Que pero se ha perdido la mira, esperanza o todavía hay esperanza? no, hay gente que espera que todo cambie. Hay gente que te habla, que dice que la salida aquí ya no es electoral, que la salida es de fuerza, este, que aquí la gente tiene que responder. Reconocen como líder a María Corina, la líder que hay, que ha estado dando la cara, sin embargo, recrimina que no ha actuado, que no ha dicho cosas que tiene que decir, que no ha fijado una posición más cónsona en cuanto a ella y en cuanto a el mundo. Pero la que tiene el liderazgo se llama María Corina Machado y esa es la piedra en el zapato que tiene el régimen, por eso la ataca, por eso la persecución hacia toda su gente, por eso el desmantelamiento de la organización política y la persecución de todos los más cercanos colaboradores de María Corina. Pero María Corina en popularidad, bueno, yo me atrevo a decir que no hay nadie que se le acerque, porque los líderes políticos, sean hombres o mujeres, se desprestigiaron ellos mismos por lo que se ha visto las organizaciones políticas. Y yo pienso que cuando todo cambie, que tiene que cambiar algún día, bueno, aquí surgirán nuevas organizaciones políticas y surgirán nuevos liderazgos, sobre todo populares, independientes, porque ya la gente no cree en los partidos políticos, han visto las cochinadas en las que han estado involucradas las organizaciones políticas y ese liderazgo político que le creía. Bueno, si estamos viendo lo que va para las elecciones, todo el mundo está cuestionando a Capriles, está cuestionando a Manuel Rosales, está cuestionando a los alacranes, llámese Timoteo Zambrano, quien sea, nadie cree en esa gente. Y entre ellos mismos han hecho acuerdos para que, mira, apóyame con la tarjeta aquí en la para tratar de buscar unos votos, algo que sea creíble, porque lo demás se lo pone el CNE. Hay muchas organizaciones que le fueron otorgados a personas que se arrodillaron y le dieron partidos políticos, tarjetas que se le quitaron a otros, y eso ese es el trabajo de Jorge Rodríguez, donde daba el partido, daba la sigla, daba la tarjeta y daba dinero para que hicieran sus promociones, sus propaganda, pero son cascarones vacíos donde la gente no lo sigue, donde tú lo puedes ver en una rueda de prensa, que lo que tienen son 4 colaboradores alrededor. De los que acompañaban a María Frida, muchos se desencantaron, muchos de, demostraron que son unos cobardes a la hora real. Queda muy poco, que yo sepa, Andrés Velázquez, el único que ha declarado ahí por María Cristina y que ha sido fiel, porque de resto muchos están afuera y los otros brincaron la talanquera y pasaron a participar en estas elecciones. Pero en estas elecciones no van a participar todos los que quieren o que se acerquen, son los que dice el régimen y quienes van. Incluso se habla de que dentro del reparto de curules dentro de la Asamblea Nacional, a todo lo que sea oposición, sean alacranes, plata roja, como lo quieran llamar, para ellos hay 80, lo demás es para el régimen. Entonces, bueno, es como para hacer ver si tenemos una oposición, esos son sus colaboradores.
Esos son los que están haciendo un trabajo. Ajá, y son los que el régimen confía incluso más en esos diputados alacranes que en muchos de sus propios diputados que vienen de sus filas y que hicieron un trabajo social dentro de lo que pudieron hacer. El trabajo social no se ve por ningún lado, pero lo que estuvieron ahí. Por eso el descontento que hay a nivel político dentro del régimen y descontento grave que creció dentro de la oposición. Bueno, Iván, de verdad que muchas gracias, Iván. Tenemos que seguir conversando y espero que nos veamos pronto, pero ya en casa, pues, En libertad, en libertad. teniendo, sí, Así es. libertad, teniendo coronel Iván Ballesteros, productor y además moderador de Plomo Parejo, que ¿cuántos años lleva ya con Plomo Parejo, Iván? Pero Plomo Parejo arrancó en el año 2000. Ya tenemos, ¿qué? 20, 25, vamos a cumplir 25 años de junio. 20. Estamos próximos a cumplir. Conozco su vida privada, muy buena persona, excelente compañero, ¿ok? Y excelente esposo. Te Y tú felicito. excelente, y tú excelente jefe. Bueno, eso fue en 24 horas. Un abrazo, Así es. Iván. Hasta luego, Napoleón. Buen día. Chao.